Bien amigos, y Entonces, continuamos con más de Hoy en la Cámara y ya tenemos con nosotros a nuestro último invitado de la mañana de hoy. Se trata del doctor Daniel Bargani, que es doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Y hoy tenemos el gusto de conversar con él acerca de lo que son los escenarios económicos con cara a estas próximas elecciones que se van a realizar el próximo domingo. ¿Cuál es el panorama económico que podemos esperar, algunas proyecciones y algunas opiniones que vamos a compartir entonces el día de hoy con el doctor Bargani? Bienvenido, doctor, a Hoy en la Cámara. un placer para mí estar con ustedes, en especial con la Cámara y en Maracaibo, que es una ciudad que tanto quiero. Mi apellido es Barnaghi. Yo sé que Barnaghi. es difícil. Bueno, en eso sí tenemos, lo compartimos. Y tanto mi nombre como mi apellido son raros, son poco comunes. Doctor, vamos a comenzar. Eso hace interesante la cosa. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, sobre todo para romper el hielo, porque entonces uno tiene que contar de dónde proviene el nombre y el apellido. Entonces ya por allí Así uno es, rompe el hielo. así es. Doctor, quería comenzar en la entrevista haciéndole la primera pregunta de rigor. ¿Cuál es su evaluación general del panorama económico que enfrentará Venezuela post elecciones? Sí, bueno, para poder responder esa pregunta, sin duda tengo que tocar el tema de cómo estamos antes de las elecciones, para poder luego hacer el tránsito, ¿no? Bueno, estamos en un país, como todos saben, y especialmente ustedes en la Cámara, con una economía completamente contraída. Es un país que cambió de dinámica económica de ser un país industrial a ser un país donde básicamente lo que hay son servicios, y sigue habiendo una gran cantidad de dinero que está entrando por la vía de las remesas. No se habla mucho últimamente del tema, pero eso sigue siendo un elemento importante del flujo de caja que tenemos en la calle. Es un país que se contrajo de ser una de las economías más grandes de América Latina en los años 80 un poquito y 90 mucho más, a ser una de las economías más pequeñas de América Latina, ¿no? Nuestra economía tiene el tamaño más o menos de Nicaragua o menos. Hay otros economistas que dicen que es más bien del tamaño de Costa Rica, depende de los indicadores que se usen, pero en cualquier caso, esas comparaciones, con todo mi respeto a esos países, no son halagadoras, dado que el territorio nacional de Venezuela es de cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, sin contar el Esequibo. Dicho todo esto, una economía, como lo decía un colega muy apreciado, liliputiense, una economía muy chiquita. Después de las elecciones, probablemente vamos a ver algunas sinceraciones. Por ejemplo, lo más importante, que estoy seguro que es un tema que a todo el mundo le ocupa y le preocupa, que es el tema del dólar, del valor del dólar, ¿no? El valor real del dólar está alrededor de... Hay varias formas de hacer ese cálculo. Actualmente está en 36,5 a la fecha de que estamos haciendo este programa, 36,5, 36,6. Pero el valor se podría encontrar alrededor de los 60 bolívares por dólar. Hay algunos economistas que hacen un prorrateo que es más desencantador, podría decir, y lo colocan quizás hasta en 100. En todo caso, lo que está claro es que la intervención del gobierno en el tema del tipo de cambio hace que en este momento tengamos un tipo de cambio que no es sostenible mucho tiempo, y que probablemente vaya a crecer, por decirlo de una manera elegante, en los próximos días y semanas sobre todo. No creo que sea inmediato el ajuste, pero es un ajuste que muy probablemente va a ocurrir. Ahora, en el tema de lo que tiene que ver con decisiones políticas en materia económica posterior a las elecciones de este domingo, doctor, eh, cualquiera de los dos escenarios, de quien resulte ganador, es cierto que tiene que tomar algunas decisiones en materia política que van de alguna manera a impactar también en lo económico.
¿Cuáles cree usted que pueden ser esas medidas o digamos esas decisiones políticas que van a influir y van a impactar de manera directa en la economía del país? Fíjese, yo creo que aquí es muy importante hacer un análisis de lo que yo llamo el análisis de los trimestres, porque en el corto plazo, que va a ser los próximos 3 meses, independientemente de quién obtenga la victoria electoral, vamos a tener un panorama económico muy similar al del día de hoy. O sea, no preveo que en 2 o 3 días vaya a haber una maxi devaluación, pero sí es probable que haya, como estábamos hablando, de un ajuste. Eso en su momento, la doctora Ruth Criboy, que fue presidente del Banco Central de Venezuela, lo llamó crawling peg, que eran esas pequeñas devaluaciones que iban ajustando el tipo de cambio, ¿no? Quizás yo estoy muy concentrado en ese tema en estos momentos, pero vamos a hablar de otros indicadores económicos. Luego viene los 6 meses. Los 6 meses cuando se prevé la entrega del poder, que puede ser continuidad o cambio. Si hay continuidad, básicamente se van a mantener algunas restricciones importantes, por ejemplo, todo el tema de controles. Va a haber el paralelismo que ya conocemos y que estamos viviendo entre lo que es una economía que desearía ser controlada y la realidad económica, que es que los controles ni sirven ni existen y que el mercado naturalmente tiene su forma de ajustarse. Es probable que si hay una victoria por parte del sistema político actual, haya un reajuste sobre algunas variables económicas que son las que más están castigando al venezolano, pero no van a resolver la situación. ¿Por qué? Porque el modelo de economía centralizada es un tema ideológico. Y ese tema ideológico, quienes en este momento están en el poder, no lo van a cambiar hacia una economía abierta o liberal, a pesar de que siempre vamos a tener en Venezuela las burbujas. ¿Qué son las burbujas? Bueno, son grupos económicos con intereses propios que tienen una gran influencia de poder y que son capaces de generar, digamos, unas dinámicas económicas un poco en paralelo al del resto del país. Pero esos son grupos y esos son burbujas y van a seguir existiendo, pero probablemente vamos a ver un aumento en la participación de estas burbujas en esta economía de ese segundo trimestre para la fecha de corte de la entrega del poder. Entonces, vamos al trimestre, al siguiente trimestre, que es a los 9 meses, que es 3 meses después de la entrega del poder. Esa entrega, ¿a qué se refiere? Es entrega constitucional, independientemente de quién gane. Es un nuevo periodo presidencial. Entonces, si la población elige la continuidad, como ya lo dije, no vamos a ver grandes cambios en la filosofía económica, va a seguir siendo la misma. Por supuesto que si hay un cambio de gobierno y esa transición se da, digamos, vamos a llamarlo así, en paz, en tranquilidad y de manera constitucional, vamos a ver que progresivamente, pero no todo de inmediato y va a ser paulatino, va a haber una liberalización de algunos controles en la economía, de los controles fundamentales, 5 o 6 parámetros que probablemente se van a ir liberando para comenzarle a dar respiro a la economía. Pero estoy seguro, totalmente, lo puedo afirmar, de que no va a ser una cosa al estilo Milei, que va a ser, digamos, de repente explosiva, una apertura general de la economía al día siguiente de la toma, en caso de que gane la contraparte, sino sería un proceso controlado, paulatino, de liberalización de las principales variables macroeconómicas y de la política, que pasaría de ser una economía centralizada a una economía abierta. Barnaghi, ¿cuál considera usted que son esos cambios políticos que
son muy necesarios independientemente de cuál sea la opción ganadora en estas elecciones del próximo domingo, estén fomentadas, orientadas hacia estimular, seducir para lo que tiene que ver con la inversión extranjera en Venezuela. ¿Y cuáles son los tipos de reformas fiscales que serían efectivas para mejorar la economía venezolana? Bueno, voy a iniciar mi respuesta quizás de una manera un poco romántica. Yo siempre he pensado que Venezuela es uno de los mejores países del mundo. Y el que eso se vea o no se vea depende de los políticos que estén en el poder. Pero Venezuela sigue siendo un país extremadamente interesante para la inversión. Desde la cantidad de agua que tiene y los estudios de desarrollo sostenible que trabajamos en la Universidad Simón Bolívar, estamos muy claros que el hecho de que Venezuela tiene tantos accesos fluviales desde todas las zonas del país, o casi todas las zonas del país, con las excepciones geográficas que conocemos, hace que el país sea muy interesante. Esa separación del norte, del sur, donde en el sur tenemos las minas, el tema del oro, etcétera, pero también tenemos el tema del petróleo en distintas zonas del país, hace que siga siendo un país extraordinariamente interesante. Si se comienza a abrir la economía, que es lo que todos deseamos en realidad desde hace 25 años, nosotros vamos a darnos cuenta de que independientemente de que se privatice o no el sector petrolero, que podemos trabajarlo en otro aparte, sí comienza a haber una noción distinta, primero del respeto a la propiedad privada. Ese respeto a la propiedad privada, tanto para el sector productivo como para el ser individual, va a cambiar el tema de una casi absoluta desconfianza hacia una creación de nuevo de la confianza en el país. ¿Qué es lo que pasa en este momento con un sistema económico centralizado y cerrado? La gente desconfía porque sabe que las relaciones de otorgamiento, por ejemplo, de permisos para el usufructo de algo, se hacen no a través de las mejores opciones, sino de las amistades más cercanas. Eso nosotros en sociología política lo llamamos los radios de confianza cortos, un trabajo de Francis Fukuyama. Entonces, aquí se van a crear, cuando la economía se comience a abrir, a liberar, lazos de confianza mucho más largos, donde se van a tender redes de relaciones, de intereses económicos, pero donde como va a haber un respeto a la propiedad privada y una reconstrucción de un Estado de Derecho creíble y objetivo, la gente va a comenzar a hacer una cantidad de inversiones que en este momento quizás no se están haciendo en el país. Ahora, en cuanto a las medidas que deben tomarse para mejorar la transparencia y combatir la corrupción a nivel económico, en el ámbito económico, doctor. Sí, bueno, lo que usted menciona es extremadamente importante, porque Venezuela está en la lista de los países con economías más opacas en el mundo. Y esos son estudios que hace Transparencia Internacional, que contemplan no solamente el tema económico, sino distintas áreas del sistema social de los países, ¿no? Pero en particular el sistema económico venezolano actual es uno de los más opacos del mundo. En primer lugar, yo creo que a través de los bancos va a comenzar a haber una creación de un sistema de créditos que en este momento en la realidad no existe, porque es tan exiguo, tan pequeño, que realmente en Venezuela todavía no hay crédito. Hay algunos esfuerzos, algunos intentos del sector privado, algunas empresas, todos sabemos cuáles, prefiero no mencionar nombres, pero los bancos como tal tienen mucho miedo. Ese miedo, cuando se vaya cayendo, va a crear redes de confianza más largas y va a permitir la creación de sistemas de crédito. ¿Qué tiene de particular crear sistemas de crédito en el país de nuevo? Que los bancos van a tener información de los clientes, que tiene que ser una información auditada y corroborada.
porque los bancos en general tienen normas sumamente estrictas para el otorgamiento de créditos y sobre todo de los créditos que estamos hablando, que son créditos productivos, industriales, agropecuarios, etc. Ese es un inicio muy importante para generar confianza y transparencia. Saber quiénes son los clientes. En el ámbito, digamos, empresarial, doctor Barnaghi, recientemente un estudio del Harvard Business Review arrojó que en el 85% de los casos de éxito a nivel organizacional y a nivel laboral se debía al uso y aplicación de las habilidades blandas o de las soft skills, contraparte a las habilidades, a las hard skills, que son las que aprendemos normalmente en la universidad y en las formaciones académicas. ¿Cuáles considera usted que son esas políticas que deben emprenderse a partir del futuro inmediato para el desarrollo del capital humano y la capacitación laboral en el seno de las organizaciones? Sí, bueno, el primero pienso yo, como usted me está hablando de habilidades blandas, es la empatía. En Venezuela nos hemos alejado mucho los unos de los otros. Y aunque nosotros dentro de las empresas estamos tratando de ser respetuosos y de cumplir la ley, la realidad es que muchas veces tenemos una pérdida de empatía con las realidades individuales de nuestros colaboradores, incluso de nuestros jefes y de nuestros socios. Entonces, creo que en Venezuela es que ha habido tanto miedo durante tantos años de todo lo que te rodea, que en general tener empatía ha sido muy difícil. La empatía es uno de los elementos principales y fundamentales de la creación de lo que hemos estado hablando todo el programa en el fondo, que es capital social, que es mi tema fundamental de investigación. Nosotros venimos de al menos 25 años medidos de una disminución, por ejemplo, en la confianza interpersonal y en las instituciones en el país. Y hay una gran cantidad de estudios que hablan del tema, en otra oportunidad podemos hablar de eso. Esa confianza hay que volverla a generar. Y el primer elemento para generar confianza es la empatía. Es tratar de entender quién es el otro, qué está pasando, por qué le está pasando. Pero por supuesto, no la empatía solamente pasiva de entender, sino de cuáles son las acciones que tienen que tomar las empresas para con esos colaboradores que tienen los problemas que tienen y cómo retenerlos dentro de las organizaciones sabiendo que son valiosos. Pero también vamos a detectar que hay gente que no es tan valiosa, que no está tan comprometida porque no es capaz de generar empatía. Aunque tenga muchos conocimientos, muchas veces no está alineado con los procesos de cambio general que vienen en las empresas venezolanas, las pequeñas, las medianas, las grandes. La palabra de moda, reestructuración. Y ahí juega un papel fundamental, doctor, todas estas empresas, instituciones que existen a nivel nacional que se encargan de fomentar el liderazgo organizacional, la formación de nuevos gerentes, entender inclusive que la formación de gerentes no puede abordarse como se abordaba hace 40, 50 años atrás. De hecho, en una entrevista que sostuvimos recientemente con Luis Olivero, él comentaba de que uno de los principales retos que existen hoy en día en el seno de las organizaciones a nivel mundial es la coexistencia de diferentes generaciones. Entonces te encuentras la generación X con la generación Z y te consigues también de repente en algún parte del organigrama baby boomers. Es decir, están convergiendo diferentes generaciones que tienen diferentes formas de relacionarse, de aplicar todo lo que son los conocimientos y de gerenciar dentro de una organización. ¿Cómo hacer entonces para que eso pueda llevar a buen puerto una organización cuando existen diferentes maneras de ver una misma situación, diferentes formas de analizarla y sobre todo diferentes formas de actuar frente a ella? Sí, fíjese, a mí me parece que usted está tocando un punto que es medular, porque en Venezuela en particular, como tenemos un escalón demográfico de unos 8 millones de personas que se han ido, estamos viendo eso en las organizaciones. Usted lo acaba de escribir magníficamente bien. La coexistencia de distintas generaciones.
Por eso es que para mí el tema de la empatía es tan importante, y el tema de generar marcos éticos y marcos normativos que permitan que, si no hay empatía, la gente hay que tratarla bien, hay que entender la realidad. Un proceso que muy probablemente vamos a pasar en las empresas venezolanas es que vamos a darnos cuenta de que nuestros colaboradores tienen distintas habilidades que no siempre son las que están ejerciendo en este momento en las organizaciones. Y muy probablemente con una economía más abierta van a entrar otros actores y van a hacer que las empresas tengan que reaccionar a esos nuevos actores económicos, políticos, sociales, comerciales. Y vamos a ver que las organizaciones, si una persona venía haciendo algo y tú estás entendiendo que en realidad esa persona debería hacer otra cosa por un tema generacional o de preferencia o de gusto, las empresas tienen que darle cabida a esos cambios que van a venir. Nosotros tenemos muchos años de una economía estanca y muchas empresas un poco se han quedado con, bueno, los roles y competencias como temas fijos que están escritos en mármol. Pero los años han pasado, el tiempo ha pasado y las personas van adquiriendo otras competencias y pudieran desempeñar otros roles en las organizaciones, en particular a medida que se vaya abriendo la economía. Creo que mucha gente nos va a sorprender para bien y vienen integraciones generacionales que a veces no vemos, donde vemos, por ejemplo, gente de cierta edad que es extraordinaria manejando tecnología, pero también vamos a ver a jóvenes, y eso también es un paradigma que vamos a tener que romper, que no están tan alineados con la tecnología como uno creería que lo están. Totalmente. Uno tiende a generalizar. Así y las generalizaciones siempre son errores. Así es. Cambiando un poquito el tema, doctor Barnaghi, ya es un hecho que dentro de 6 meses nosotros vamos a tener un cambio de gobierno, como usted lo ha manifestado, bien sea para una continuidad o para un cambio de gerencia o de gestión. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos escenarios, ¿cuál debe ser la ruta a seguir en cuanto a las relaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial? ¿Cuál debe ser el tenor de esa construcción de relaciones? Fíjese, yo voy a comenzar respondiendo una pregunta que usted me hizo hace mucho rato y que yo no le respondí, que es el tema fiscal. Venezuela tiene que tener un ajuste fiscal porque la carga impositiva, que es alrededor del 70%, es totalmente insostenible en el tiempo. En el mismo momento de que aquí se haga una reforma fiscal que permita realmente la creación de oportunidades, de más empresas, de más comercio, donde la voracidad fiscal comienza a disminuir, vamos a poder tener unas puertas muchísimo más abiertas de esos organismos internacionales, porque esos organismos internacionales lo que siempre van a buscar es que el Estado se conforme de forma tal de que permita la generación de oportunidades al mismo sector público, pero sobre todo al sector privado. Entonces, esos dineros que uno pudiera recibir, vamos a suponer que queda la opción de la continuidad, pero hay un cambio de paradigma económico y deciden restablecer contacto con estas grandes multilaterales. Lo primero que van a pedir es la liberalización de ciertas variables económicas, la disminución de la voracidad fiscal, el control fiscal y el control del gasto público. Pero si ganan la opción de cambio, estoy seguro que van a tener que arrancar por ahí. Porque el tema del control del gasto público es que el gasto público se ha hecho de una manera completamente descontrolada y ninguna organización de este calibre de orden multilateral va a generar relaciones económicas o préstamos para países que no entiendan lo que es la disciplina. Entonces, esa palabra disciplina, tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito del sector público, es lo que va a determinar por lo menos los 2 próximos años y por ende las relaciones en los próximos 2 años con todos estos entes internacionales.
Doctor, hay una pregunta que me gustaría hacerle que tiene que ver con la diversificación de la economía. Si bien es cierto que en los últimos años la industria petrolera ha estado muy golpeada y eso ha de alguna manera provocado la aparición y el crecimiento del sector servicio, del sector tecnológico. Aquí en Maracaibo lo hemos visto nosotros, nos llaman los Silicon Lake, porque pasamos de ser una ciudad prácticamente incomunicada a tener el mejor internet de Venezuela, del inclusive país. compitiendo con algunos países latinoamericanos como Chile, por ejemplo. Ahora, esa diversificación que surgió producto de una crisis económica, de una crisis energética, por decirlo de alguna manera, ahora en un escenario donde se ve que hay una recuperación de la producción petrolera y que esperamos que se mantenga en ese continuo en el tiempo, ¿cómo hacer para fomentar que esa diversificación continúe y no por el contrario volver nuevamente a un modelo rentista que únicamente dependía del petróleo? Es decir, ya tenemos otras herramientas, ¿cómo hacer que se puedan conjugar ambas cosas? La diversidad que hemos alcanzado, pero también un emergente mercado petrolero nuevamente. Sí, fíjese, usted toca un tema que para mí es muy importante y que ojalá no se malinterprete, y es que toda situación crea oportunidades, toda. Incluso las peores situaciones pueden sacar las mejores cosas y las peores también de los seres humanos, pero también de los sistemas económicos. Tenemos que recordar que en los años 90, sí, creo que era en los años 90, uno de los premios Nobel fue a las bancas de microfinanciación, porque evidentemente hay un término que se ha usado mucho en los últimos años en Venezuela, que antes no estaba tan sobre la mesa, no era un término, primero no estaba de moda, pero tampoco era lo que hacíamos nosotros los venezolanos, que es el emprendimiento. Correcto. O sea, el emprendimiento surge con el inicio del nuevo siglo, que coincide con todo lo que ocurrió en Venezuela en los primeros años de la primera gestión del expresidente Chávez, el paro petrolero, etcétera, que todos ya sabemos. Entonces, en Venezuela se sembró en el venezolano, y hay unos estudios interesantísimos, por cierto, de IESA sobre el tema. Se sembró la semilla del emprendimiento. Esa semilla ya no se va a arrancar. Lo que pasa es que hay que buscar también una reinstitucionalización del sector público y del sector privado, porque las empresas son importantes, las industrias son importantes. Un país que tiene este nivel de reserva de petróleo no puede partir de la premisa que, bueno, no importa, vamos a botar todo ese petróleo, vamos a botar toda la reserva, ahora todos vamos a ser emprendedores. Eso, un país que se quiere desarrollar no funciona solamente con un ámbito de la economía o con una alternativa económica que es muy válida, es muy importante y es extraordinaria, y que no solo no se va a perder, sino que al haber más dinero y al haber más crédito, va a haber otro nivel de emprendimiento, porque nosotros ahorita estamos muy acostumbrados a ver el emprendimiento pequeño, de pequeñas empresas. Yo llamo pequeño hasta 100. Eso depende, digamos, del analista con el que usted hable, o el economista con el que usted hable. Pero esos emprendimientos pequeños ahorita se van a convertir, si Dios lo permite, en emprendimientos medianos y grandes, donde se va a buscar ese crédito para eso. Pero también muchas industrias venidas a menos, algunas que están en el hueso pero que están vivas, van a comenzar a generar otra vez músculo productivo. Y yo lo deseo profundamente también para el sector petrolero y para el sector gasífero y para el sector petroquímico. O sea, nosotros no tenemos por qué darle la espalda a algo que nos ha traído beneficios solamente por el hecho de que se haya manejado mal desde hace tantos años. Y no me refiero solamente a los últimos 25 años. Realmente también hubo problemas antes. Entonces, yo sí creo que una economía que se comience a abrir, que se comience a liberar, va a generar, claro que sí, nuevos emprendimientos. Yo pienso
y no porque esté hablando con ustedes, pero yo he tenido la oportunidad de ir recientemente muchas veces a Maracaibo. Maracaibo es mi segunda ciudad, yo la quiero mucho, y efectivamente cuando voy a Maracaibo es que yo actualizo todos mis equipos, teléfono, iPad, lo que sea, porque es un internet extraordinario. Pero lo mismo está pasando con otras áreas industriales en Maracaibo, que aunque están muy pequeñas, están en lo que se llama en reserva. Es decir, están tratando de sobrevivir, están tratando de tener utilidades positivas, sin grandes aspiraciones, porque obviamente el mercado no da para eso. Pero eso es cuando una persona comienza a dejar de comer durante muchos años, el cuerpo se adaptó a eso. Luego hay que hacer un trabajo que es muy lento, muy paulatino, para que el cuerpo vuelva a generar masa muscular, vuelva a generar estabilidad en el sistema endocrino, en el sistema metabólico, y poco a poco, sin ninguna explosión, el cuerpo va readquiriendo la masa muscular. Hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, pero uno no puede, después de ayunos prolongados, comer mucho. Y darte una atragantada de comida para quitarte el hambre, porque el cuerpo colapsa. Exacto. Entonces, yo lo que pienso es que todo va a venir progresivamente, incluyendo el crecimiento del emprendimiento y en particular en su ciudad y en su estado. Ahora, ¿cuáles son esas políticas que deben implementarse, doctor, para mejorar también las condiciones laborales y sobre todo reducir el desempleo? Sí, mire, nosotros tenemos una ley del trabajo atávica, senecta, desactualizada, que tiene en la mente el proteccionismo social de la década de los años 60 como filosofía de base, y que aunque nadie lo crea, estuvo presente desde 1958 hasta 2024. O sea, cuando usted hace un análisis jurídico o sociológico de la ley del trabajo, usted se da cuenta de que el espíritu de la ley, tanto en el sistema anterior a 1999 como en la Constitución a partir de 1999 y todas las leyes derivadas de ahí, son totalmente el Estado paternalista, el Estado que quiere sobreproteger al trabajador, pero que además lo subestima, porque todas las políticas de pensiones y de todo eso es asumir de que el trabajador no tiene la capacidad de entender lo que es el manejo de flujo de caja. Y entonces le deposita al trabajador una cantidad de dinero, eso es la teoría, que lo va a recibir ya cuando sea viejo y se vaya del trabajo. Sí. La ley del trabajo venezolana no se debe modificar, se debe anular y hacer una nueva ley que no tenga ese espíritu tan proteccionista, tan paternalista, y que sea mucho más liberal. Es decir, que haya una libertad tanto del colaborador como de la empresa en desarrollar la relación, y que cuando la relación deje de funcionar sea fácil que cada quien continúe por separado. Ahorita en Venezuela esto es muy complicado y todas las empresas siempre tienen miedo de, bueno, cuando van a sacar a alguien que es un mal trabajador, ¿cuánto va a costar eso? Entonces, eso es un ejemplo pequeñísimo de todos los problemas del sistema, de la ley orgánica del trabajo que tenemos vigente. Esa ley, para mí, es lo primero que tiene que cambiar. Tiene que venir un sistema que proteja al empresariado y que proteja, o sea, porque aquí siempre se ha visto al empresario como malo, al emprendedor como malo y al empleado como el bueno. Eso no siempre es así. De hecho, normalmente es al revés. Las empresas tienen leyes, reglas, normativas, reglamentos internos, obedecen la ley, y suelen ser mucho más apropiadas y adecuadas que muchas veces la persona individual
porque lo que va es hacer daño, porque hay muchos tipos de colaboradores. El 99% va a trabajar, pero el 1% sabemos a lo que va. Así que yo creo que una ley, un cambio en la ley del trabajo, que sea mucho más libre, más ligera, más llevadera y que permita normalizar las relaciones, le va a hacer mucho bien al país. Doctor, ya para cerrar esta entrevista que ha estado muy interesante, ¿cuál considera Muchas usted que gracias. son las estrategias a corto y mediano plazo que deben ser las más efectivas para la recuperación económica? Bueno, la recuperación económica va a venir en el mediano plazo, no en el corto plazo. En el corto plazo, la medida más efectiva es tratar de sobrevivir a toda costa. A toda costa. No caer en desesperanza, no caer en desesperación. Entender que a veces las empresas terminan con números rojos, pero es porque hay una sobrecarga, por ejemplo, de ciertos gastos, de ciertos costos o de un peso impositivo. Siempre hay que buscar asesores fiscales que ayuden a las organizaciones a ver cómo manejar el tema fiscal. El tema fiscal es el 60% del peso en la compañía. No es el tema de la gestión humana el 60% del peso. Entonces, ese tema hay que atenderlo muy bien y hay que saber sobrevivir con estrategias financieras. Hay que hacer distintas cosas, hay que diversificar el riesgo de las organizaciones. Las organizaciones muchas veces no saben invertir. Tienen un dinero, lo que pasa es que, por ejemplo, los mercados overnight en este momento ya prácticamente no existen, pero cuando se reactive el sistema económico y el sistema bancario, obviamente el dinero hay que moverlo permanentemente. El dinero se gana cuando se mueve, no se gana cuando está durmiendo acostado en una cuenta. Esa filosofía de redinamizar el mercado monetario, el mercado financiero, es algo que tiene que arrancar desde ya. O sea, no hay que esperar ni siquiera al domingo de las elecciones. Hay que hacerlo ya, porque muchas empresas tienen tanto miedo de hacer cualquier cosa que dejan los dineros en las cuentas y el dinero se sigue devaluando. Lo que pasa es que hay tantos ceros que se han quitado que no lo estamos viendo tan de cerca. Pero cuando, por ejemplo, el tipo de cambio pasa de 36 a 36,5 o de 36,5 a 37, póngale 14 ceros para que usted vea cuánto cambió la economía por esos pequeños decimales. Eso es un poco de arte de magia. Entonces, retomar el tema financiero, la dinamización de los dineros, buscar mercados, buscar alternativas, buscar hacer inversiones. Eso se puede hacer en Venezuela. Pensar en la Bolsa de Valores de Caracas es una buena idea, pero también pensar en abrir cuentas afuera, colocar el dinero, moverlo afuera. Seamos sinceros, la mayor parte de las organizaciones de cierto tamaño tienen cuentas afuera, pero no hacen más que tener los dineros en una cuenta, que es una cuenta usualmente de tránsito, cuando hay muchas cosas que se pueden hacer. Así que lo que yo creo que viene es el arranque, que siempre es lo primero que arranca, el mercado financiero. Yo creo que viene un despegue de eso, de la redinamización de las tesorerías en las compañías, de las decisiones que hacer con los dineros y, por supuesto, de hacer mucho más eficiente los costos y los gastos en las organizaciones, que muchas veces para sobreprotegerse tienen unas erogaciones extraordinarias que realmente no eran tan necesarias. Sí. Bueno, doctor, de verdad que estamos muy agradecidos con usted. Si puede compartirnos, por favor, sus redes sociales o donde Sí, normalmente tiende a publicar sus artículos y toda esa información que usted tiene para compartir siempre. cómo no. Bueno, mis redes sociales son @ la letra D de mi nombre y el apellido completo, de Barnaghi. Ahí estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook y siempre muy bienvenidos. Son mis redes personales, esas son las que uso. En mi caso, bueno, yo me jubilé el año pasado de la universidad después de más de 25 años de servicio.
Y yo solo estoy publicando artículos científicos, pero me estoy tomando una pausa y estoy un poco más orientado en este momento al negocio privado y no tanto al área académica. Me tomé un descanso, probablemente ya el año que viene, que va a ser un año muy interesante, voy a publicar lo que estoy trabajando sobre el tema político y la cultura política y los cambios de cultura política, pero es un artículo más bien en alguna revista científica para el año que viene, que con mucho gusto se las compartiré. Seguro que sí, doctor. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio de su tiempo. Agradecido por la conversación y sobre todo por toda esa información tan valiosa que nos compartió la mañana de hoy. Por favor, encantado, siempre a su orden. Un gran saludo a usted, a la radio, a la cámara y al público que nos está viendo y escuchando. Saludos a mi querida Maracaibo. Espero verlos pronto. Con mucho gusto. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Bien amigos, esta fue la conversación que sostuvimos con el doctor Daniel Barnaghi, analista político y económico, ex profesor de la Universidad Simón Bolívar, también articulista para revistas especializadas. Nosotros a esta hora hacemos una pequeña pausa, ya regresamos en breve con más de Hoy en la Cámara.